Permítanme orar, hermanos. ¿Quieren orar conmigo? Oremos ahí. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche. Nos has dado esta oportunidad de estar una vez más aquí, después de haber orado, después de haber alabado tu santo bendito nombre a través también de las alabanzas. Hoy vamos a abrir tu palabra, Señor. Gracias por ser siempre el que nos hablas a través de toda la Biblia. Corresponde a nuestras vidas y ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén. Tomen sus lugares, iglesia. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Hemos venido, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Él. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 1. El libro de Juan, vamos al capítulo 1 de Juan. Vamos a meditar allí. San Juan, el capítulo 1, dice así, permítanme leerlo con ustedes, el verso 17. ¿Ya? ¿Tienen? ¿Tienen el texto? Muy bien. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿qué dice? Vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más lo leo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿qué cosa? Vinieron por medio de Jesucristo. Este es uno de los versos que hoy se enseña de una manera distorsionada. Y se dice que cuando vino Jesús aquí a la tierra, trajo ¿qué? La gracia y ¿qué más? Y la verdad. Y se logra a mucha gente captar y decir, oigan, ustedes sabían que Moisés trajo la ley, pero hasta que vino Jesús, vino la gracia y ¿qué más? Y la verdad. Así que hoy, después de Cristo, vivimos en la gracia y en la verdad. Y antes, ¿en qué vivíamos? En la mentira. ¿Y antes en qué vivíamos? ¿En la ley? No. La gracia y la verdad no aparecieron en el Nuevo Testamento. La gracia y la verdad es el carácter que Dios tiene como cualidad. Yo voy esta noche a estudiar con ustedes a través de cómo la gracia siempre y la verdad siempre son atributos de Dios desde la antigüedad. En Él está incorporado eso. No es que Cristo lo trajo. Desde siempre Dios es verdad. Y desde siempre Dios es misericordia, gracia. Miren lo que dice el libro de Colosenses, el capítulo 1. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 1. Vamos a leer allí algunos versos, pero sobre todo el verso 6 de Colosenses 1. Miren lo que dice Colosenses 1, verso 6. Dice así, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis, ¿qué? ¿Oísteis qué? Desde el día que conocisteis, ¿qué? La gracia de Dios, ¿en dónde? En verdad. Cada vez que aparece la palabra gracia de Dios, siempre a lo que refleja a Dios, hay dos cosas, dos palabras que la rodean. Gracia y verdad, atributos de Dios. Ahora, yo quiero que lean, por ejemplo, el libro de
Segunda de Juan, si ustedes van a Segunda de Juan, el capítulo 1, Segunda de Juan está cerca de Apocalipsis, para los hermanos que nos visitan y poco manejan de Biblia. Dice así la segunda epístola de Juan, en el capítulo 1, el verso 3 dice así: amados, a ver, voy a esperar un momento que lo tengamos todos, ¿ya? Juan dice en el verso 3 del capítulo 1, dice así: sea con vosotros gracia, que es misericordia, y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. ¿En qué dice? En verdad y en amor. En la Biblia existen muchos pasajes bíblicos donde la gracia y la verdad son atributos de Dios. Miren, por ejemplo, Salmos 86. Vamos a hacer una exégesis de todos estos pasajes. Vamos a manejar bastante Biblia aquí. Salmos 86 dice así el verso número 15. Lo voy a leer. Salmos 86, 15 dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y de hecho ahí la palabra misericordia y verdad es la misma palabra ken o esed del hebreo, que significa gracia o misericordia. Pero siempre, como ustedes van a ver, misericordia acompañada ¿con qué? Con verdad. Yo les voy a decir que desde el Antiguo Testamento los versos están mostrando que cada vez que se trata de Dios, Dios es Dios de misericordia o gracia, o Dios es un Dios ¿de qué? De verdad. Y ahora les voy a decir por qué, pero permítanme leer un par de versos más. En el libro de Éxodo, el capítulo 34, Éxodo capítulo 34, dice así el verso número 6. Éxodo 34, 6 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia y verdad. La misma palabra misericordia para ken o esed en hebreo, y la palabra enet para verdad. Siempre plasmada van las dos palabras de la mano. Dios es que misericordia, Dios es verdad. Desde el Antiguo Testamento, Éxodo, Salmos, Jeremías, Ezequiel, todos mencionan que Dios es gracia. ¿Qué más? Gracia y verdad. Misericordia es la misma palabra que aplica para gracia. Entonces, les hago una pregunta. ¿Jesucristo trajo la gracia y la verdad? La respuesta es sí y la respuesta es no. Sí, porque Jesucristo es gracia y verdad. Son atributos de Dios. Donde Dios está va a haber misericordia o gracia y ¿qué? Y verdad. Gracia y verdad. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesucristo, que la ley vino por Moisés, a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo? La mente de muchas personas entiende que cuando Jesucristo apareció, recién apareció la gracia y recién apareció ¿qué? La verdad. Y de hecho no es así, ya que todo el Antiguo Testamento menciona que Dios es misericordia, o la palabra hebrea kem o esed, que es misericordia, gracia, y la palabra enet, que quiere decir verdad o fidelidad. Desde el Antiguo Testamento Dios es ¿qué? Gracia y verdad. Si desde el Antiguo Testamento Dios es gracia y verdad, ¿por qué diríamos que Cristo recién inaugura la gracia? ¿Qué cosa? Y la verdad. Pero más o menos así es como muchos hermanos entienden y enseñan. Ejemplo, en el libro de Juan, San Juan, el capítulo 1, el verso 14,
voy a leer en el mismo contexto del primer texto que dicté. Dice así San Juan 1:14, hablando de Jesucristo, dice así el verso: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de, ¿qué dice? De gracia y de verdad. Es que Jesucristo estaba lleno de gracia y ¿qué más? Y de verdad, porque son atributos de Dios. Les voy a decir que el hombre no tiene gracia. O sea, ¿qué es gracia? Misericordia. El hombre es malo, pero Dios es misericordia. Les voy a mostrar bíblicamente que el hombre no tiene verdad, pero Dios sí tiene verdad. Ahora, en el libro de Génesis, el capítulo 8, por ejemplo, dice así el verso 20. Génesis 8, verso número 20. Ahí está hablando cuando Noé, saliendo del arca, dio un holocausto al Señor. Y dice así el capítulo 8, el verso es el 20, dice así. Miren la palabra del Señor como dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. ¿Qué más dice? Y toda ave, ¿qué más? Limpia. Esto es lo que él hizo. Y dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahí viene la respuesta. ¿Por qué? Porque él, ¿qué más? De intento del corazón del hombre, ¿qué dice? Es malo desde su juventud. La pregunta es, ¿desde cuándo el corazón del hombre es malo? Y ahí no está hablando desde que llega a ser joven, no. Está hablando desde su temprana edad, desde que se desarrolla su cerebro, desde que es consciente él, su corazón, ¿qué dice? Es malo. Les hago una pregunta. ¿El hombre malo tiene verdad? No. ¿El hombre malo tiene misericordia? No. Cuando Cristo vino a este mundo, él, cuando apareció, él, en su vida de él, trajo ¿qué cosa? Gracia y verdad. No es que él trajo recién para dar al mundo gracia y verdad. La gracia y la verdad siempre ha sido el atributo de Dios. Y hemos leído varios versos del Antiguo Testamento que Dios, ¿dónde está? Tiene gracia, ¿qué cosa? Y verdad. Pero el hombre no. El hombre es malo desde su nacimiento, desde que tiene uso de razón, desde temprano, y Dios lo sabe. Por eso cuando ustedes leen Génesis, el capítulo 6, la Biblia describe al hombre que es malo. Dice el verso 5, por ejemplo, de Génesis 6, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Pregunto, ¿el hombre en su mente y en su corazón tiene algo de bueno para ofrecer? Dios se ve cuenta de nuestra condición y dice: el hombre es malo por naturaleza. El hombre no tiene ni gracia ni verdad, ni misericordia, ni siquiera él habla verdad. Notemos aquí algunos otros versos para mostrar la condición del hombre. En el libro de Romanos, el capítulo 3, si me acompañan, vamos a leer Romanos, el capítulo 3, y permítanme leer ahí un verso que es interesante, el verso 23. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, que dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿hay algún hombre bueno? Jesús se refirió cuando estaba en la tierra, diciendo así: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno en la tierra, dijo Jesucristo, sino solamente ¿quién? ¿Eso indica que Jesús era malo? No.
Solo que él, en la condición humana, reconoce que todo proviene ¿de dónde? Que todo lo bueno proviene ¿de dónde? De Dios. El hombre no tiene absolutamente nada de bueno en él mismo. El hombre es malo por naturaleza. Su condición es así. En ese mundo de condición que no hay en el hombre ni misericordia ni verdad, ¿quién nació? Jesucristo. Él, al nacer y venir en este mundo, Él trajo en su vida, en Él, ¿qué cosa? Misericordia y verdad. Y no entendamos que cuando Cristo apareció recién la verdad y ¿qué más? Y la gracia. Si solamente en Cristo, de la cruz para adelante, hay gracia y verdad, ¿cómo fueron salvos todos los hombres del Antiguo Testamento? Si la salvación siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras, jamás. Eso es antibíblico. Y hay gente que dice, en el Antiguo Testamento la gente ha sido salvo por la ley, hoy somos salvos por la gracia. Eso es falso. Desde el Antiguo Testamento la gente ha sido salvo, ¿por qué? Por la gracia. Y desde el Antiguo Testamento la gente ha sido salvo a través de la gracia y la justificación a través de la fe. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Por la fe Abel, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Rahab, por la fe David, por la fe Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de todos los hombres del Antiguo Testamento. Por la fe ha sido siempre la justificación. Ahora, noten lo que dice Romanos, el capítulo 3, el verso 10. Como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el libro de Salmos. Ahí está citando aquí Romanos. No hay justo ni aún, que dice, uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué más dice? No hay ni siquiera, ¿qué más? Uno. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición de nosotros? ¿Cuál es la condición humana? ¿Ser bueno o ser malo? Ser malo. El hombre, su corazón es egoísta, su corazón es envidioso, su corazón es orgulloso. Todo lo malo el hombre tiene incrustado en su vida. Por lo tanto, el hombre no va a poder, escuchen bien, ser salvo por su condición. No puede ser salvo por su mérito, por su esfuerzo. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre no tiene nada de bueno. Para ser salvo, el hombre necesita ¿de quién? De Dios, obviamente. La salvación solo viene de arriba, no por el esfuerzo mío, o no por lo que yo guarde, no por lo que yo crea, sino sencillamente por lo que yo me aferre al Salvador. La condición del hombre solo en Dios va a cambiar, porque todos estos versos indican que el hombre es malo por naturaleza. Si el hombre no tiene gracia, el hombre no tiene verdad, la pregunta sería, entonces, ¿cuál es la condición del hombre? Miren lo que dice. Quiero leer un texto aquí, un texto que va a ser muy interesante. En el libro de Romanos, el capítulo 3, ahí mismo, el verso 4. Escuchen lo que dice. Dios es verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahora aquí está la condición del hombre. El verso 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre que dice mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en su palabra y venzan cuando fueren juzgados. La primera parte dice, antes bien sea Dios que veraz, y algunos hombres dice, o todos, y todo hombre ¿qué cosa? Mentiroso. ¿Se dan cuenta que el hombre no tiene verdad? En la Biblia van a encontrar 5 versículos para identificar qué es la verdad. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que Dios es verdad.
ustedes van a leer que Dios, literalmente textos que dicen que Dios es verdad. Primero. Segundo, el Espíritu Santo es verdad. ¿Cuántos van? 2. Jesús es el camino, ¿y qué más? Y la verdad. ¿Qué más? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué más le llama la Biblia verdad? A la misma palabra. Ahora otra cosa interesante que a muchos no les va a gustar. En el libro de Salmos 119, voy a leer ese verso. Lo voy a leer porque es el único texto que muchos lo rechazan. De todo lo que estoy diciendo, van a aceptar que tu palabra es verdad, van a aceptar que Jesús es la verdad, van a aceptar que el Espíritu Santo es la verdad, van a aceptar que Dios es verdad, pero no van a aceptar, por eso es que lo voy a hacer que ustedes lean, Salmos 119, el 142. Salmos 119 es el libro más amplio de... Dice así, Salmo 119, 142. Escuchen lo que dice. Tu justicia es justicia, ¿qué? Eterna. ¿Qué más dice? Y tu ley, la verdad. Ah, interesante. ¿Y tu ley qué dice? La verdad. Entonces ustedes van a encontrar 5 versículos en la Biblia que hablan de la verdad. Primero, Dios es verdad. ¿Qué más? El Espíritu Santo es verdad. Jesús, ¿qué cosa? Es verdad. Su palabra es verdad. ¿Y la ley qué es? Es verdad. Hay 5 verdades que ustedes lo van a encontrar literalmente escrito. Ahora la pregunta es esta. ¿Todo esto vino en el Nuevo Testamento o viene desde el Antiguo? Dios, ¿desde dónde viene? Desde el Antiguo. Sí, el Espíritu Santo, ¿desde dónde viene? Desde el Antiguo Testamento. No es que apareció en el Nuevo. La palabra de Dios, ¿desde dónde viene? La ley, ¿desde dónde viene? Ahora dígame, a todo eso la Biblia le llama verdad. ¿Esas verdades dónde estaban? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Ya. Desde el Antiguo. Entonces, si todo eso es verdad, la ley es verdad, Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad, tu palabra es verdad, Jesucristo es la verdad, si todo eso viene y está en el Antiguo, ¿cómo es posible que digamos que la verdad recién aparece con Jesucristo? Si la verdad aparece con Jesucristo, todo lo demás, ¿qué es? Es mentira. Porque si la verdad vino con Jesucristo, todo lo que antes era es mentira. Y saben, algunas personas se atreven a conversar con nosotros y dicen así: hermano, ¿tú sabías que en la antigüedad eran las cosas imperfectas? Lo que Dios ordenó, lo que Dios hizo, todo fue perfecto. No había nada de malo. Mucha gente piensa que Dios enseñó una cosa y vino el Hijo para corregirle al Padre que había hecho mal las cosas. Lo que sí la Biblia nos dice es que en la antigüedad había símbolos que representaban a Cristo, pero no eran falsos estos símbolos, eran parte de la ley, del cual aquí lo llama verdad, el cual Cristo fue el cumplimiento y fue perfeccionado en él. Era mayor él que el símbolo. Pero eso no significa que haya sido mentira lo que Dios mismo, ¿qué cosa? Había, ¿qué cosa? Establecido. Entonces, cuando la Biblia dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y vino la verdad, mucha gente piensa que antes de Jesucristo ni había gracia, ni había, ¿qué? Verdad. No, lo que la Biblia está diciendo, que cuando Jesucristo vino, sí, con Jesucristo vino la gracia y la verdad, está hablando de Él. Cuando Él vino en este mundo,
de oscuridad, ¿quién es la gracia? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. De tal manera que en este mundo donde no había ni un perfecto, en este mundo donde no había ni un hombre justo, apareció ¿quién? Jesús en su humanidad, reflejando el carácter de ¿quién? ¿Y cuál es ese carácter de Dios? Misericordia, gracia, ¿qué más? Y verdad, porque en su boca de él no se halló, ¿qué cosa? Mentira. Mientras la Biblia en Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Pero en la boca de Cristo fue hallado esa mentira. Todo verdad, porque Él es verdad. Atributo de Dios. Él es verdad. No puede haber nada de defecto en Él. Jesucristo es ¿qué? Verdad. Pero el hombre es mentiroso. Si ustedes leen, por ejemplo, el Salmos 136, ustedes van a encontrar algo interesante en el Salmo 136, si alguien lo ha leído. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26, en cada versículo se repite que Dios es gracia, que Dios es misericordia. Miren lo que dice el verso 1. En el Antiguo Testamento estamos, Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, ¿qué más? Y para siempre, ¿qué dice? Es su misericordia. Ahí está la palabra ken, que significa misericordia o gracia. Noten lo que dice el 136:2, alabad a Dios de los dioses, porque para siempre, ¿qué? Es su misericordia. El verso 3, alabad al Señor de los señores, ¿por qué? Porque para siempre es. En el verso 4, porque para siempre es su misericordia. En el verso 5 dice, para siempre es su misericordia. En el verso 6, en el 7, en el 8 y hasta el verso 26. ¿Cómo termina el verso 26? Léanlo conmigo, el verso 26. Alabad a Dios de los cielos, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Les hago una pregunta, ¿Dios es gracia o no? ¿Dios es misericordia o no? La palabra misericordia o gracia, que es la misma palabra ken o esed en el Antiguo Testamento, muestra que Dios es gracia. Si Dios es gracia desde la antigüedad, ¿cómo es posible decir nosotros que Jesucristo es el que trajo la gracia y que antes de Jesucristo no había la gracia? No, es que donde está Jesucristo hay gracia y hay verdad, porque son atributos ¿de quién? De Dios. Y Dios no está solamente en el Nuevo Testamento. Si Dios está en el Antiguo tiene que tener gracia, ¿qué más? Y verdad. Son atributos salvíficos, porque si no hay gracia, el hombre no puede ser, ¿qué cosa? Salvo. Y si Dios no es verdad, entonces lo que creemos también es mentira. Y lo que buscamos también es mentira. Y no podemos hallar perfección. Porque si Dios no tiene estos atributos, ¿por qué me lo pide a mí? Hacer algo que Él no tiene. No sé si me dejo entender acá. En la Biblia existe 395 veces la palabra misericordia, y la mayoría de ellas está en el Antiguo Testamento, basado en la palabra ken, que significa gracia. ¿Desde dónde viene la gracia, iglesia? ¿Saben desde cuándo? Desde que el hombre pecó. Desde ahí viene ¿qué? La gracia. Y ahora voy a explicar un poquito ¿por qué la Biblia relaciona a Jesucristo como la gracia? Que Él trajo la gracia. ¿Ustedes se acuerdan cuando el hombre pecó? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía la ley de Dios? La ley de Dios decía, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso dijo Dios. Eso fue la orden establecida. A esa orden establecida se le conoce como ley o mandamiento. Pecado es transgredir una ley. Donde no hay pecado, no hay transgresión. Donde no hay transgresión,
es porque no hay ley. Entonces, cuando el hombre pecó, transgredió una ley. ¿Y qué debía el hombre tener? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Simple. ¿Qué debía el hombre tener después de haber pecado? Morir. Pero ¿por qué no murió Adán ni murió Eva el día? Porque el día que él pecó, ciertamente murió. ¿Saben por qué no murió el hombre? Porque Jesucristo se ofreció voluntariamente morir por el hombre. Eso se llama gracia. Que uno muera por tu pecado, por tu culpa o por la mía. Y en ese mismo día se mató cordero. El día que el hombre pecó se sacrificó cordero. ¿Cómo? Lo dice Génesis capítulo 3, que el hombre fue vestido con pieles de animales. Y para sacarle la piel a un animal hay que dejarlo despellejado vivo. No, hay sacrificio. Ese sacrificio, ese corderito que murió allí, ahí para cubrirlo al hombre y a la mujer, ese corderito inocente que no había pecado, que el que pecó fue Adán y Eva, era el símbolo del vicario de Cristo. Era el símbolo de ¿quién? Del Mesías. ¿Y saben por qué no murió el hombre? Porque ese día alguien se ofreció voluntariamente a morir por él. ¿Y ese cómo se llama? Jesucristo. Se dan cuenta que Jesucristo, sacrificado simbólicamente en ese día en el Edén, él trajo, ¿qué cosa? La gracia. Jesucristo trajo la gracia, sí, porque es atributo de él. Y por gracia fueron salvos Adán y Eva. Y por gracia fueron salvos los hombres del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, les voy a dictar otro verso. En el libro de Génesis 6, el capítulo 6, dice así el verso número 8. Algunos me miran con incredulidad. Dice el verso 6 así, o el capítulo 6, el verso número 8 dice así. Pero Noé halló, ¿qué dice? Gracia ante los ojos de Jehová. Ahí la palabra hebrea es kem o es sed, porque Noé halló, ¿qué? Gracia. Pero ¿cómo es que halló gracia Noé? Si la gracia viene del Nuevo Testamento. No, la gracia no viene del Nuevo Testamento. La gracia está desde el Antiguo Testamento. Y Dios siempre ha sido misericordia desde el Antiguo Testamento. Y Dios siempre ha sido verdad desde el Antiguo Testamento. La gracia y la verdad son atributos de Dios, y donde quiera que Dios esté, Dios es misericordioso y nada de falso hay en él, porque Dios es, ¿qué cosa? Dios es verdad y Dios es misericordia. Miren lo que dice Jeremías, por ejemplo, 31. En el libro de Jeremías, ¿tienen? Vamos a leer el verso número 2. Jeremías 31. Búsquenlo tranquilos. Un verso muy importante. Jeremías 31. Dice así el verso número 2. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? El pueblo que escapó de la espada, ¿saben cuál es ese pueblo que escapó de la espada? Israel de Egipto. ¿Qué dice? Ese pueblo que escapó de la espada halló gracia, ¿dónde? En el desierto. Kem, Esed, halló gracia. Les hago una pregunta. ¿Israel era un pueblo que merecía entrar a la tierra prometida? ¿Había mérito en ellos? ¿Habían hecho algo bueno? ¿Tenían honores? No. ¿Por qué entonces fueron introducidos allá? Gracia, misericordia. Kem, Esed, que es misericordia, gracia. No me vengan a decir a mí
que en el Antiguo Testamento el hombre no ha sido salvo por la gracia, porque la Biblia ampliamente muestra que el hombre sí ha sido salvo a través de la gracia. ¿Qué hubiese sido si no hubiera existido la gracia? Si la gracia solo comienza en el Nuevo Testamento, todas las personas que vivieron en el Antiguo, sencillamente son personas que nunca hubieran podido ser salvos, porque ¿quién puede ser salvo con el mérito alguno? Ese texto de Romanos que dice que no hay justo ni a un solo uno, no es un verso que aparece en Romanos citado por Pablo. Es un verso que Pablo traslada del Antiguo Testamento y lo coloca. De hecho, es ese pasaje del libro de Salmos, que lo traslada ¿a dónde? Dando a entender que en el Antiguo Testamento no había ningún justo, y dando a entender que en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa? No había ningún justo. Dando a entender que la gracia salvífica no viene solamente la salvación por gracia desde el Nuevo, sino también desde ¿dónde? Desde el Antiguo. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 31 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, ¿qué más? Halló gracia ¿dónde? En el desierto. Ahora noten lo que dice el verso 3. Jehová se manifestó y me hace, ¿qué más dice? A mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Ahí la palabra misericordia es la misma palabra que Esed, que significa gracia. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue salvo por la ley, como muchos dicen, no. Porque si hubieran sido salvos por la ley, nadie hubiera sido salvo. Porque la ley no justifica a nadie, ni se guarda para ser salvo. La salvación del pueblo de Israel, la salvación de Adán y Eva, la salvación del tiempo de Noé, la salvación del tiempo de Abraham, siempre todo ha sido a través de la gracia. Y la justificación de ellos, de los hombres del Antiguo Testamento, ha sido ¿por qué? Por la fe. De hecho, el libro de Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Eso no es un pasaje que lo inauguró Pablo. Es un pasaje del Antiguo Testamento. Y Hebreos 11 dice que los hombres del Antiguo Testamento han sido justificados. Una vez más digo, ¿por qué? Lean Hebreos 11 en su casa, todo el capítulo, para que ustedes vean que el hombre ha sido siempre justificado por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza ahí a hablar de todos los hombres del Antiguo Testamento. Yo quiero que entendamos esta noche una cosa que es interesante. No nos esforcemos a buscar la salvación por mérito propio. Es lo peor que podríamos caer. En esto cayó el pueblo de Israel en el siglo I. Los judíos cayeron en ese problema de querer buscar la salvación por mérito ¿qué? Propio. ¿Cómo es eso? Es que por lo que hago voy a ser salvo. Es por mi esfuerzo que voy a ser salvo. Yo una vez les dije siempre, esforcémonos por acercarnos a Dios para que Dios, ¿qué cosa? Desarrolle su carácter en nuestra vida. Y las buenas obras que hagamos van a ser el resultado de la convivencia que tenemos con Dios, mas no el esfuerzo propio, porque el hombre no tiene nada de qué. De bueno, les hago una pregunta. ¿Puede una agua salada dar agua dulce? No. ¿Puede una planta de naranjas dar frutos de limones? Tampoco. ¿Puede un coco producir agua sabor a tamarindo? No. Siempre van a producir lo que es su naturaleza producir. La naturaleza del mango es dar mango, la naturaleza del coco es dar coco, la naturaleza del tamarindo es dar tamarindo. Te voy a decir algo. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? Hacer lo malo. ¿Hacer qué? Por eso es tan fácil hacer lo malo. Por eso es tan fácil. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que reconocer nosotros es que somos malos y que no vamos a poder cambiar por mérito propio.
Por eso necesitamos de Dios. Me gustaría decirles que hay otra manera, hay otra forma y hay otro método y hay otro camino. Me gustaría decir, miren, hay dos opciones. La primera es reconocer que eres malo y acercarte para que Cristo te salve, te limpie, te justifique, te santifique. Y hay otro método también, y es a través de otra manera. Pero no la hay. Y por eso es que se exige, ¿qué cosa? Siempre un camino, y ese camino al Padre es ¿quién? Jesucristo. Nada más, se acabó. Olvidémonos de todo lo que dice la gente, de los chismeríos que hablan. Cuando a mí me dicen, pastor, ¿tú crees que los israelitas de allá son el pueblo santo de Dios? Y le digo, si es que han aceptado al Mesías y dejan que Él obre en sus vidas, claro que sí. Pero tristemente, los judíos, en el 97%, y es más, no creen en el Mesías. Y mucha gente se trasnocha, los veo en los debates diciendo, pero es que Israel es el ojo de Dios, de la niña de los ojos. No se enteraron que ellos escribieron el Talmud judío, donde en el Talmud judío insultan al cristianismo, donde en el Talmud judío dicen que Jesucristo es sinónimo de un estiércol, donde dicen que Jesucristo es hija de una prostituta, donde dicen que Jesucristo es como un perro, es hijo de fornicación. Todo eso dice el Talmud judío. Y no me vengan a decir que con esas palabras en contra de Cristo, ellos son salvos solamente porque nacieron allá en la tierra del Medio Oriente. No, nadie va a ser salvo por mérito alguno o por privilegio que haya nacido en un lugar como la tierra de Judá. Nadie. ¿Quién es el pueblo de Dios, pastor? ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel que aceptó al Mesías. Sí, porque no es judío el que lo es en la carne. Porque no es judío el que es en la circuncisión. Es judío el que lo es ¿dónde? En el interior. Y solamente puedo ser un judío yo y tú a través de haber aceptado ¿a quién? A Jesucristo. De hecho, la justificación por la fe del que tú creas y abraces esa gracia que Cristo nos ha dado, lo es todo. Frente a la gracia de Cristo, no existe pecado que no sea perdonado. Frente a la gracia de Jesucristo, no existe un hábito que no sea cambiado. Y frente a la gracia de Cristo, no existe una sola persona que piense que ha sido destituida ¿de quién? De la presencia de Dios. Yo quiero decirles esta noche, iglesia, y esto no es para animarlos a permanecer en el mal, no, sino para decirlos que nosotros necesitamos rechazarnos como humanos, sacar todo a flote, decir yo no puedo, yo no voy a lograrlo, yo no puedo, mi mérito no es, soy un hombre malo que siempre voy a hacer lo malo. Por eso necesito de Él, para que Él haga en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. No hay mérito en el hombre, no podemos producir lo que no tenemos para producir. Simple y sencillamente necesitamos ¿de quién? Ahora, ese es el problema. El problema es que el hombre no le gusta pasar tiempo con quién. Ese es el problema. El problema no es otra cosa. Ya está la gracia, ya está la justicia de Dios, ya está la misericordia, ya está la verdad. Ya tenemos todo a nuestro favor. Tienes el tiempo, tienes todo. Entonces, ¿qué esperamos? El problema es que nosotros, de nuestra parte, no respondemos a eso. Si tan solamente respondiéramos a eso y tendríamos esa búsqueda con más fervor de hacerlo, estoy completamente seguro de que la conexión del cielo va a brillar en nuestras vidas más de lo que nosotros hasta el momento lo tenemos. Así que, aparte de invitarte a la iglesia, aparte de invitarte a la doctrina, lo más esencial es invitarte ¿a dónde? A conocer ¿a quién? A Dios. Porque ni la doctrina ni la iglesia salva. El que salva es Jesucristo. Pero los salvos en Jesucristo, si aceptan la iglesia, son parte de ella
y son obedientes a la doctrina del Señor. Las cosas invertidas es la que uno tiene que saber. Vamos a terminar orando. ¿Quieren orar conmigo, iglesia? Tienen peticiones de oración, ¿verdad? ¿Por qué quieren orar? ¿Ah? Díganme.